Nacional de la Universidad Oxford. Doctor, ¿cómo estás? Como siempre, un gusto platicar contigo. Hola, muy buenas noches, Francisco, ¿cómo estás? Qué gusto saludar contigo. Gracias, muchas gracias, Gonzalo. A ver, esto que estaba yo mencionando, de verdad yo pienso que no se ha hecho nada en muchas administraciones. Mira, se han hecho cosas, pero son insuficientes, ¿no? Se han tenido programas sociales, son insuficientes, se han tenido programas sociales, muchos son muy malos, se han tenido programas sociales, unos son electoreros, muchos de ellos. Y hay muchos factores, por lo tanto, además de estos programas sociales insuficientes. Un elemento adicional de por qué la pobreza casi no se ha movido en muchas décadas es porque se nos ha olvidado que el factor más importante que puede bajar la pobreza de manera sostenida es lo que le pasa a la actividad económica, a los empleos, a la generación de empleos, a la generación de valor agregado. Cada vez que en algún país la actividad económica, el empleo sube, la pobreza tiende a bajar. En un país como México, que a veces sube poquito y luego baja muchito, entonces la pobreza prácticamente no se mueve. Es decir, podemos tener programas sociales que son importantes, algunos de ellos, pero si no tienes la lógica de una actividad económica creciente, si no incentivas la inversión, es muy difícil bajar la pobreza. Si no tienes acciones que mejoren los procesos de justicia para todos, si no tienes un enfoque de derechos para todas y para todos, los programitas sociales son claramente insuficientes, Paco. Insuficientes, y cuando hablas tú de programas sociales, y te lo pregunto porque decía el presidente, lo voy a referir, dice, por sentido común, por juicio práctico, sí se está ayudando, lo subrayo, sí se está ayudando a los pobres como nunca, pues está muy difícil convencer a los conservadores. A ver, por eso lo subrayaba. Cuando hablas de programas sociales, ¿hablas de ayuda y hablas de dar dinero? Porque si es Mira, eso, sí, eso no acaba no, con la pobreza. a ver, hay una parte de la política social, Paco, que debe incluir un tema de transferencia monetaria. Hay una parte importante en un país con la pobreza y la desigualdad que se tiene. Sin embargo, y esto es bien importante, el apoyo monetario es insuficiente, no completa el beneficio de las personas por lo que tú dices, ¿no? Te pongo un ejemplo. Educación. Yo puedo dar becas y apoyos y lana para la educación para los jóvenes, para los niños, eh, y eso no significa automáticamente que esa niña y ese niño van a ejercer su derecho a la educación, que incluye que haya escuelas cerca y que sean estas de calidad. El programa que solamente da lana no provee calidad de las escuelas. El programa que solamente da lana para las madres solteras para cuidar a los niños, no acaba cuidando a los niños porque tú requieres estancias o guarderías de buena calidad. Si no inviertes ni en estancias, ni en servicios educativos, ni en servicios de salud de calidad, el derecho a las personas para estos beneficios está incompleto y por lo tanto siempre tendremos un país con grandes desigualdades, donde quien tiene lana puede ir a un hospital de calidad y quien no tiene lana, el gobierno solamente le da dinero, que es insuficiente. Sí, que además ahí había que agregarle, y te pido tu punto de vista, que es muy importante, el tema del ingreso, la caída del ingreso. Esto, ustedes los expertos lo señalan como pobreza por ingreso. Efectivamente, es decir, decía hace rato, Paco, que quizá de los factores más importantes para bajar la pobreza de manera mucho más rápida y mucho más definitiva tiene que ver con el acceso de las personas a los empleos, a las ocupaciones, al ingreso laboral. Esa es la parte más relevante
que siempre ha estado ahí para bajar la pobreza. Insisto, en países en los cuales se ve que los ingresos laborales están mejorando, la pobreza tiende a bajar independientemente de los programas sociales. Entonces, en un país como México, que tenemos un mercado laboral por muchos años bastante pobre, muy poco dinámico, donde los salarios no han subido mucho en varias décadas, entonces no se puede acabar con la pobreza solamente a base de programas de transferencia monetaria. Y estamos hablando de 55.7 millones de pobres hasta 2020. Agreguémosle 10.8 millones de pobres extremos, de pobreza extrema. ¿A dónde vamos? Eso ya están incluidos ahí en los 55, pero de todos modos, Paco, es una cifra alta. Y como tú bien dices, si vemos la historia en varias décadas, la pobreza tiene sub y bajas y ha estado alrededor del 50%, la pobreza extrema alrededor del 20%, sube y baja poquito, pero no le damos esta reducción importante. E insisto, ha faltado en este gobierno y en varios anteriores la visión y de que la pobreza también tiene que ver especialmente con el tema económico, con la actividad económica, con el mayor dinamismo de los empleos, tiene que ver con poder arreglar la seguridad social para que haga de esta una economía mucho más productiva, tiene que ver con la falta de visión de los derechos en la política social, tiene que ver con la falta en ese sexenio de una mejor focalización a los más pobres. El presidente dice, le estamos dando lana como nunca a la población. Eso no es cierto. El máximo de apoyo de los programas sociales fue en 2014 y apenas estamos alcanzando ese monto en ese sexenio, 1. Y 2, en sexenios pasados, a los más pobres, ojo, a los más pobres, se les daban mayores transferencias y programas sociales que en ese sexenio, porque la focalización, es decir, el dirigir los programas sociales a los más pobres en ese sexenio, ha sido muy mala la focalización. Se desapareció el mejor programa que hacía eso, que se llamaba Oportunidades Prospera, que sin ser perfecto, Paco, sí hacía llegar el apoyo a la gente más pobre, mucho más que en ese sexenio. Entonces, si tienes esas fallas pasadas y presentes, bajar la pobreza es muy difícil. Caray, el panorama oscuro. Poco incierto después del COVID y sin crecimiento y sin haber fomentado la inversión. Parecería que el gobierno y el presidente se pelean con la iniciativa privada. Ellos solamente tienen tres o cuatro cuates que los siguen apoyando, pero esta fuerza de la inversión privada que está de capa caída desde antes del COVID, Paco, tienen buena parte que ver con esta pelea ideológica del gobierno y la iniciativa privada, o yo diría la iniciativa ajena a la del presidente. Cualquier idea diferente, cualquier empuje económico que no pase por el presidente lo ve mal, lo cual es un error garrafal para el país. Gonzalo Hernández de Conate, como siempre, agradecido que nos regales unos minutos. Un abrazo, Paco, que estés muy bien. Gracias. Bueno, pues ahí tiene este tema que es relevante sin duda, el tema de la pobreza. Venimos arrastrándola por décadas y no pasa nada. Vámonos con otros temas, hablando sí también un poco de esta situación de pobreza. A la espera de documentos, migrantes de Haití crean su propia economía en México. Cientos de haitianos se mantienen en las últimas semanas en el parque